Y lo dicho, grabando, estamos aquí en este programa de Juan Lancam Investigaciones para 101 INISEG y la agencia Total News Agency, prensa online desde el año 1997. Hoy tenemos un invitado especial, el coronel John Marulanda. Tenemos también aquí en pantalla toda su trayectoria, o sea, alucinante. Ha escrito un libro sobre el tema de la yihad y también vamos a comentar un artículo que hizo para 101 INISEG que se llama Recorte Institucional y Desplante. Bueno, nuestro invitado, que es coronel, es presidente de ACORE, que es una asociación que ahora nos va a contar de lo que se trata, que es para tema militar, pero tenemos también aparte en ese perfil académico licenciado en Filosofía e Historia de la Universidad Santo Tomás de Aquino, abogado incluso, o sea, abogado, de la Universidad La Gran Colombia, diplomado en Psicología Política de la Universidad Estatal de Ohio, USA, Estados Unidos, magíster en Estudios Políticos de la Universidad Pontificia Javierana, Colombia, diplomado en Comando y Estado Mayor, Escuela Superior de Guerra, en Colombia también, diplomado en Negociación y Manejo de Crisis en Harvard, USA. Bueno, luego también tenemos el perfil profesional, que voy a darle aquí un momento. Ahora vamos con el perfil profesional. Coronel en retiro del Ejército del Arma de Caballería, especialista en inteligencia militar y operaciones psicológicas. Esto es un tema espectacular. Posee los distintivos de comando terrestre paracaidista contra guerrilla urbana, experto en jungla, lancero buzo y piloto de helicópteros, fundador y primer director de la Escuela de Relaciones Civiles Militares en Bogotá, 1993, fundador y primer comandante de la Brigada 25 de Aviación del Ejército Bogotá, 1997. Y luego tenemos también aquí, que esto es muy interesante, que es conferenciante, ha estado en Washington también, en Bogotá, en Latinoamérica, y también ha escrito diferentes artículos para la revista Hampshire de la Universidad de Florida, también la revista El Tiempo, El Espectador, El Nacional de Venezuela y varios diarios digitales. Autor de los libros Terrorismo en Colombia, un delito inútil y yihad en Latinoamérica. Bueno, pues también miembro del número de la Academia Colombiana de Historia Militar y presidente de ACURA. Bueno, presentación larga, pero teníamos que hacerla. Estimado coronel John Marulanda, bienvenido, de verdad. Siento si me he alargado, pero la gente tiene que saber a quién tenemos hoy aquí. Bueno, Juan, no, muy buenos días, tardes, no sé, usted está en España. Eh, Le agradezco mucho su amable presentación y para poner eso en contexto, déjeme decirle que actualmente soy el presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales de las Fuerzas Militares en Retiro, ACORE, cargo en el cual llevo un año largo. Y bueno, estamos trabajando por los intereses gremiales de ACORE, que es una asociación con 2.600 socios, es una asociación con 16 seccionales y una en el exterior, en Orlando, Florida. Es una asociación de 62 años desde que fue fundada y por supuesto es un centro de pensamiento, un tanque de pensamiento en seguridad y defensa para Colombia. Eso representa a CORE actualmente para el país y por supuesto me enorgullezco mucho de ser el presidente de ese conglomerado. Muchas gracias por mencionar que eres presidente de ACORE y que además se siente contento de representar algo tan grande como es ACORE. Que por cierto pueden visitar la página, se pueden afiliar los que han sido ya militares, bueno, en retiro. Pero vamos ahora a la cuestión, al temario, recorte institucional y desplante. Cuéntanos sobre este artículo. ¿Cuál es la situación geopolítica que se está viviendo en Iberoamérica? Un poco para situar lo que es la audiencia europea, la audiencia norteamericana y, bueno, de todos los paisanos hermanos iberoamericanos para que estén al tanto. Coronel, adelante. Bueno, gracias, Juan. No, estamos en Sudamérica de manera especial viviendo una que llamaría un venezolano directivo político
llamaría la brisita bolivariana, que empezó en Chile, empezó en Ecuador, saltó a Chile y terminó en Colombia. Bueno, Ecuador es caso aparte. Ecuador dejó atrás esas veleidades del socialismo del siglo XXI. Chile ya sabemos que está a puertas de una nueva constitución y Colombia acaba de elegir a un miembro del grupo narcoterrorista M-19, que se llama Gustavo Petro Urrego. Todo eso lo que demuestra es de que en esta parte de América Latina, en esta parte de Sudamérica, se está creando una plataforma antiimperialista, anti-norteamericana, que mira con mucho recelo todo lo que hace Estados Unidos por estos países en el aspecto económico, principalmente en el aspecto militar en segundo orden y el resto de aspectos que están involucrados en todo este proceso. Vale la pena recabar que el presidente electo Petro sacó de un solo golpe a 52 generales y almirantes. Por supuesto, los de la extrema derecha dicen que lo que está buscando el presidente es debilitar al ejército. Y yo les recababa que sí parece ser cierto, porque si bien faltó a su ceremonia de reconocimiento en un hecho inédito en la historia de Colombia, no es la primera vez que un presidente no va a su reconocimiento como comandante supremo, la realidad es que a los pocos días fue a la ceremonia de descenso de la Policía Nacional. Luego la pregunta que hace es, ¿está tratando él de fortalecer la policía como lo hizo Ortega en Nicaragua? ¿Está tratando él de debilitar a las fuerzas militares como las debilitaron en Venezuela? Como las están tratando de debilitar en Chile, como intentaron debilitarlas en Ecuador. En Perú ni se diga, acaba de salir el último ministro de Defensa que nombraron ahí por un periodo largo que terminó siendo un periodo corto. Todos esos interrogantes se plantean en ese artículo que usted menciona, porque no solamente salieron 52 generales y almirantes, sino que hubo un desplante a la cúpula militar que se quedó con sus penachos airones al aire, esperando que llegara su comandante en jefe. Y eso origina cualquier cantidad de preguntas. Lo último que ha llegado a nuestras redes es que parece que el presidente simplemente no pudo ir por dos motivos. Uno, porque hay un gran desorden y caos en la casa de Nariño, donde él normalmente reside con toda su burocracia, o porque está enfermo. No hay otra explicación. No hay otra explicación. Algunos dicen que tiene cáncer, otros dicen que tiene problemas de glicemia, cada cual da su versión del asunto. Pero sea A o sea B, la gran mayoría de colombianos nos estamos preguntando ¿por qué no fue a la reunión con más de 900 alcaldes del país hace como un mes, menos de un mes? ¿Por qué no fue a su ceremonia de investidura como comandante supremo de las fuerzas militares? ¿Por qué nos dijo mentiras diciendo que estaba en Caño Cristales, que es un sitio turístico muy bonito en Colombia, poniéndose la banda presidencial, cuando eso ya lo había hecho 15 días antes, y eso lo dijo justo el día antes de ir a su reconocimiento, a su posesión como presidente? Entonces, estas fallas, más las que tuvo durante su alcaldía en Bogotá, él fue alcalde de Bogotá, pues nos hace pensar seriamente si estamos ante un fenómeno médico, un fenómeno de salud del presidente. Como ustedes todos saben, la salud del presidente, de nuestro presidente, es un asunto público, es de todos nosotros. ¿Se irá a retirar? ¿Va a declinar su cargo? ¿En manos de quién quedaremos? Todas estas son preguntas que surgen a raíz de su ausencia y el desplante frente al mando militar. Y por supuesto, la salida de los 52 generales y almirantes plantea retos muy interesantes en aspectos de inteligencia, en aspectos operacionales y demás, pero también creemos desde ACORE que esa es una falla que, si bien es cierta, es relativamente fácil de subsanar mientras tengamos suboficiales o encargados de áreas críticas en estos dos aspectos. Recordemos que hace menos de 72 horas el presidente Petro nombró como director de la Dirección Nacional de Inteligencia, la DNI, a uno de sus colegas, a uno de sus compinches narcoterroristas del M-19, quien reemplaza a un señor almirante. Eso siempre ha estado en manos de un militar retirado, la DNI. Y el otro que nombró compañero y compinche fue el director de la UNP, la Unidad Nacional de Protección, que cumple también unas labores de inteligencia y seguridad muy importantes. Es muy interesante. Has planteado cuestiones que pueden dar mucho que hablar.
has hablado sobre el M19, has hablado del estado de salud de este señor, que fue alcalde de Bogotá, el señor Petro. Y luego también su ausencia en los actos, que eso creo que no se había visto, porque cada presidente que es seleccionado tiene que ir a los actos obligadamente, porque es algo que marca la Constitución. Pero bueno, no quiero opinar yo personalmente. ¿Nos puedes contar, estimado coronel, importante la cuestión, qué es el M19 para aquellos que no lo conozcan de la actual década? Bueno, el M-19 fue un grupo narcoterrorista, el cual tuve en suerte combatir en mis años mozos, iniciando mi carrera militar, que cometió varios ilícitos que, por supuesto, fueron rechazados por una gran cantidad de colombianos: el secuestro de José Raquel Mercado, la toma del Palacio de Justicia, el holocausto del Palacio de Justicia, el robo de la espada de Bolívar, de donde estaba. Acuérdese que en su toma de posesión, Petro ordenó como comandante supremo que le trajeran la espada, que Duque, su antecesor, no la había querido soltar. Y le trajeron la espada, y eso es un simbolismo muy serio frente a la persona que tenemos. Fue una persona que asaltaron la embajada de República Dominicana, y todos estos hechos que ellos cometieron pues surgieron a raíz de la pérdida de elecciones del general Gustavo Rojas Pinilla frente al señor Pastrana. Entonces, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿este señor está reviviendo sus épocas de narcoterrorista? Recordemos que el Palacio de Justicia fue incinerado con el aporte en efectivo de Pablo Escobar Gaviria. Entonces, no es fácil decir de que estos eran nacionalistas. No, era un grupo de izquierda que finalmente encontró algún cupo en la sociedad civil colombiana. Bueno, déjame decirle esto: Colombia lleva 60 años de conflicto interno, 60 años de conflicto interno, y es el primer productor mundial de cocaína, que allá en tu tierra la consumen con alguna generosidad. Entonces, uno dice, este país con estas condiciones, además un amigo irrestricto de los Estados Unidos, entonces uno se pregunta, este país con estas condiciones, ¿sí podrá, como dice Petro, lograr la paz total? ¿Sí podrá Petro domeñar a esos señores del ELN, que hoy en día son un grupo narcoterrorista? Se alimenta del narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, todo esto? Y esta es su quinta aproximación a una charla. La pregunta es: ¿podrá Petro dominar a este grupo? ¿Podrá Petro dominar al Clan del Golfo, un grupo que está dedicado 100% a delinquir? Pues son preguntas que nos hacemos aquí, y todavía no tenemos la respuesta. Estamos a 15 días de que Petro hubiera llegado a la presidencia y todavía tenemos muchas dudas. Has nombrado Clan del Golfo y has hablado sobre el narcoterrorismo. El Clan del Golfo, como así lo has llamado, ¿dónde se ubica exactamente? ¿En qué parte de América del Sur, por ejemplo, Latinoamérica, en qué parte está, aparte de Colombia? ¿Qué información tienes acerca de ello, coronel, para que podamos dosificar estos cárteles? Por ejemplo, has nombrado este del Golfo. ¿Qué papel juega en el tema político, en el tema ciudadano? Gracias. Bueno, es importante aclarar que el Clan del Golfo pues es un cartel del narcotráfico más, y es un derivado de las autodefensas de Colombia. Ellos mismos se autodenominan Autodefensas Gaitanistas de Colombia, para vestirse de un ropaje político que no les cae bien. Ese Clan del Golfo pues tenía como máximo jefe a alias Otoniel, que fue extraditado en el gobierno anterior, y actualmente anda regado por lo menos por 7 departamentos de Colombia, dedicado simple y llanamente a salida de la cocaína de Colombia, exportación de cocaína de Colombia, permanente contacto con algunos de los carteles mexicanos: el cartel Jalisco Nueva Generación, el cartel Sinaloa, y es un grupo armado que ya ha manifestado a través de videos de que ellos están interesados en la nueva propuesta que ha hecho el gobierno de la paz total. Paz total que no vemos por ningún lado de manera próxima, inmediata, porque los 2.400 hombres en armas que tiene el ELN no creo que fácilmente vayan a cejar en el empeño de llegar al poder por las armas.
acaba de suspender Petro la circular roja de Interpol que ordenaba la detención y la extradición de los jefes de la cúpula del COSE. COSE es Comando Central, que estaba en Cuba. Y esa orden de la Interpol llegó a Cuba y Cuba olímpicamente dijo, no, yo no cumplo con eso. Eso sería violar los acuerdos. Recuerde usted que, saliéndonos un poquito del Clan del Golfo, con quien no ha habido mayores aproximaciones, recuerde que con el ELN hubo un inicio de diálogo durante el gobierno del presidente Santos, y eso se detuvo, se paró porque ellos hicieron un atentado en contra de la escuela de cadetes de la Policía General Santander en Bogotá, que causó 22 víctimas. Y esto obligó a que el gobierno dijera, no, yo no juego más a esto, póngase de acuerdo. Y de ahí sale posteriormente la orden a la Interpol para que los detenga y los extradite a Colombia. De modo que en eso estamos con el ELN. Este gobierno ya levantó esa orden de extradición y esa orden de detención en contra del COSE, de los miembros del COSE, que son como 8, entre ellos hay como 4 mujeres, y que están en Cuba. Y ahora parece que les va a permitir regresar a Colombia para lidiar con el problema de la paz en el país. Es una situación comprometedora y mientras tanto creo que se están haciendo aproximaciones con el cartel del Golfo y algo de aproximaciones con los de las FARC que finalmente no se acogieron a la paz que hicieron en La Habana. Es muy delicado esto que estás comentando. Estamos hablando, coronel, que si un país tiene que arreglar la paz de esta manera, no sabemos cuánto tiempo va a durar esa tregua. Si nos ponemos a plantear cuestiones, podríamos obtener información. Pero tenemos este problema muy conectado también a Europa. ¿Por qué? Porque estos señores les gusta mucho ir a España, por ejemplo, a tener negocios de la droga, y eso está más que comprobado. Hay investigaciones judiciales, están investigando a gente que fue a Venezuela, por ejemplo, a tener trato con el chavismo. Tenemos el caso del Pollo Carvajal. Es decir, es un tema aparte, ¿no? Pero cuando ya estamos viendo que tenemos un presidente del M-19 que ahora está ausente, quieren quitar el ejército, la policía, bueno, que quieren hacer una limpieza en Colombia prácticamente para que no haya una protección al pueblo, es decir, convertir eso supuestamente, y si no, coronel, lo puedes confirmar tú mejor, en una ciudad sin ley, ¿no? En un país sin ley. ¿Es así que quieren convertir a Colombia en un país sin ley? Pues mucho me temo que sí, Juan, mucho me temo que lo que estamos nosotros empezando a recorrer ahora es un camino que nos lleva a unas condiciones de seguridad muy difíciles, muy complicadas, para no hablar de la parte económica, porque con la nueva reforma tributaria, muchos de los grandes emporios que están aquí en Colombia, que tiene un desempeño económico sobresaliente en el mundo entero, pues seguramente se irán y dirán, no, yo aquí con el 90% de tasas impositivas no le marcho, yo voy a buscar terrenos o climas más amables para mi gestión empresarial. Y entonces sí creemos que lo que estamos viendo ahora es iniciando un camino que nos puede llevar al abismo. No estoy diciendo que necesariamente nos lleve al abismo porque el presidente actual, que se dice muy sensible, tiene mucha razón en muchas de las cosas que dice. Colombia es el país, el segundo país más inequitativo de América Latina. Colombia es un país con una tasa de desempleo que está por el orden del 11, 12, 13%. Colombia es un país cuyo ingreso per cápita es muy reducido. Colombia tiene un 48% de gente que come solamente 2 veces al día. Y así podría enumerar una serie de condiciones que son argumentos del presidente Petro. Pero esos argumentos no son razón suficiente para que él trate de imponernos, como lo ha hecho en estos 15 días, una montaña rusa que nos tiene a todos con los pelos de punta. Vamos a hablar ahora sobre el tema de la yihad, el yihadismo. Coronel, bajo su punto de vista informativo, de lo que sabe perfectamente, además con datos de primera mano, si tuviera que decirnos ahora mismo en qué situación está la yihad, ¿crees que ahora mismo el yihadismo es un tema peligroso para la sociedad actual? ¿O quiénes son los peligrosos aquí? Bueno, Juan, toca usted un tema
que he trabajado mucho, está patente en el libro que publiqué hace ya varios años y que habla de la yihad en Latinoamérica. En ese libro usted puede testimoniar en su lectura todos los países de América Latina, desde México, en Norteamérica, hasta Argentina y Chile, Brasil, por supuesto, en donde células de yihad han venido aposentándose en esta región. ¿Qué hace esta yihad en América Latina? Más que en Europa. Usted conoce mejor España que yo. Pero mire, los dos atentados terroristas más grandes de la región fueron acometidos por Hezbollah. Hezbollah es un grupo narco terrorista que se nutre sus arcas y sus fondos del contrabando de narcotráfico y del contrabando de cigarrillos desde el Paraguay, más otras cuestiones que adelantan la cuestión, especialmente allá en la triple frontera. Este grupo terrorista pues dinamitó la embajada de Israel en el año 92, después en el 94 voló el AMIA, ambas ubicadas en Buenos Aires, que es un país que tiene una fuerte colonia judía y además muy emprendedora, o tenía, porque hasta ahora están en condiciones mucho más precarias que la colombiana. Entonces, eso nos da una idea de qué tan peligroso es Hezbollah para América Latina. De manera particular, Hezbollah está muy aposentada en Venezuela, en donde sus operativos son frecuentes. Operativos son las personas que hacen determinado tipo de actividades dentro de una célula de Hezbollah. Bueno, están aposentados en Venezuela. A 48 horas de la posesión de Petro, lo que vimos aquí fue el canciller recién nombrado de Colombia, un señor avejentado, Leiva Durán, de 80 y pico de años, reunido muy contento con el primer vicepresidente de Irán. Y ese mismo día por la tarde vimos a la bancada de las FARC, que ahora está en el Congreso con otro nombre, también muy contentas reunidas con el primer vicepresidente de Irán. Y los que conocemos del tema decimos no nos gusta, porque es que Irán es el que tutorea, alimenta y mantiene a Hezbollah. Y Hezbollah tiene presencia en todos y cada uno de los países de América Latina. La Mossad israelita ha sido incapaz de prevenir la llegada de Hezbollah a este continente, que es un continente que usted entenderá es en su mayoría cristiano y ellos son de otra religión. Pero esa es la realidad que estamos viviendo aquí. El temor que nos asalta en la mesa de reuniones de ACORE es si vamos a ver dentro de poco en nuestros batallones, en nuestras escuelas de formación, instructores cubanos, instructores rusos, instructores chinos o instructores iraníes que vendrán naturalmente de Hezbollah, especialmente en asuntos de inteligencia y demás. ¿Qué hace Hezbollah en América Latina? Primero que todo, le ha bajado mucho el perfil a sus actividades terroristas y ha venido dedicado a conseguir dinero gracias al narcotráfico y gracias a otros elementos o actividades ilegales. Segundo, ha venido aposentando y afianzando células en cada uno de los países con dos misiones. La primera misión es hacer inteligencia a blancos suaves, soft targets, y segundo, establecer contactos y relaciones con personas sensibles de cada país. Eso están haciendo las células de Hezbollah, que como usted sabe, van pegadas a las de Irán. Eso estamos viviendo ahora en América Latina. Yihad en Latinoamérica es un tema muy interesante. Aparte, bueno, es el título de su libro, aparte que tiene otros escritos, ¿no? Por ejemplo, Terrorismo en Colombia, creo que era, que lo hemos citado al principio. Pero Hezbollah, ¿no? Has hablado de Hezbollah, lo has mencionado, esas ramificaciones, es decir, tenemos investigaciones que se han hecho, aparte de fuentes militares, como es en su caso, que ocupa ese puesto de coronel, que es un puesto importante. La gente piensa que ser coronel es quedarse sentado en una silla y no, porque arriesgas tu vida por defender lo que es el sentimiento de tu continente. Y eso poca gente lo entiende. Has nombrado dos eventos de la década de los 90, especialmente la famosa embajada que has citado y un evento del año 92. Según su punto de vista, y como has sacado el tema, mira, te lo voy a preguntar, ¿qué crees? No, ¿qué crees? No, mejor dicho, ¿qué sucedió realmente? O sea, yendo a los hechos, sobre esas explosiones, lo de la embajada, cuál era la motivación ideológica, un poco para que la audiencia vuelva a recordar esos dos atentados que has nombrado.
Pues mira, Juan, lo que sabemos en concreto después de tantos años es que en el caso de la Embajada de Israel y la voladura de esa legación diplomática, estuvieron involucrados miembros activos de Hezbollah, todos vinculados o relacionados con la guardia eh, contrarrevolucionaria, la guardia iraní. Eh, Jugaban a ambos bandos. Era coronel de la Guardia iraní, al mismo tiempo era un operativo de Hezbollah. 4 años más, 2 años más tarde, plantaron un carro con no sé qué tantos kilos de dinamita en la Mutual AMIA, allá también en Buenos Aires, que causó cerca de 20 y pico muertos y cantidad de destrozos y demás. Y esto pues fue abordado con toda la severidad del caso por las autoridades argentinas, que entre otras cosas tienen retenido un avión que era de la Guardia iraní, el cuerpo de Guardia iraní, y que lo está investigando ahora el FBI en estos momentos en Buenos Aires, en el Pestarini, donde aterrizó el avión. Entonces, eh, la, la pregunta que nos hemos hecho los investigadores es, ¿qué tan fuerte está Hezbollah en esta región del mundo? Pues déjeme decirle que a nuestro modo de ver y con el advenimiento de estos gobiernos del socialismo del siglo XXI, pues está muy fuerte. Recuerde usted el enamoramiento político entre Chávez y Ahmadinejad por allá por los años 2000, 2010, 2011, ¿sí? Y los dos, fraternal abrazo luchando en contra del imperialismo norteamericano. Bueno, toda esa carreta que nosotros conocemos pues ha sido el caldo de cultivo para que este nuevo presidente de Venezuela, Maduro, pues le siga dando abrigo. Ahí hay un personaje siniestro para nosotros, que fue candidato a la presidencia. Se me escapa el nombre ahora, está ocupando un cargo de bajo perfil ahí, y él ha sido el hombre, en primer lugar, porque su origen, su padre y su madre son de por allá de esa región, y del Oriente Medio, y en segundo lugar, porque él ha sido muy importante para la gente de ese país que lo tienen como persona infiltrada ahí. Eso es lo que estamos viendo en América Latina en este momento, por los lados de Irán, de Hezbollah. Hay otros grupos terroristas de Oriente Medio, pero el que tiene el pie primero aquí, llegó primero y se ha establecido aquí, es Hezbollah, frente a otros como el que está actuando en Afganistán, en Pakistán, que son, llegaron de segundones y siguen de segundones. Quien realmente nos preocupa son todos los operativos de Hezbollah. Pues la verdad que es algo que podríamos hablarlo más, pero bueno, como vamos justos de tiempo, vamos a pasar a otro tema, coronel. La verdad que me siento muy contento de escuchar su maestría, su conocimiento, los datos verídicos, ¿no? Lo que dicen por ahí cuatro chalados que se ponen en una silla y empiezan a repartir su punto de vista y alimentan odios, ¿no? Porque hoy en día hay mucho odio y es una auténtica vergüenza que entre el mundo nos tengamos que confrontar los hermanos, ¿no? Porque Hispanoamérica es país hermano de España y es fundamental reunificar la unión. Lo que pasa es que siempre la gente toca lo antiguo, ¿sabes? La gente no vive en lo actual, es decir, vamos al tema importante, coronel. Esto de verdad me encanta, por eso quiero comentártelo. Triadas chinas. ¿Qué pasa con las triadas chinas? Mira, creo que es un tema que tienes algo que decir porque triadas chinas es un tema súper famoso y luego está la japonesa, ¿no? Pero bueno, lo de la yakuza. Pero coméntanos, triadas chinas en Latinoamérica, por ejemplo. Bueno, Juan, usted toca un tema muy, muy sensible, pero al mismo tiempo muy discreto de lo que están haciendo los chinos en América Latina. Si usted hace un análisis serio de cómo es la estrategia china en América Latina, encontrará varias características. La primera es que, claro, la costa del Pacífico, desde México, desde Puerto Lázaro Cárdenas hasta Talcahuano, en Santiago de Chile, son puertos que le dan la cara a China. China no nos llega ni por el Mediterráneo ni por el Atlántico, llega por el Pacífico. Segundo, entenderá usted que en la mayoría de esos puertos existen colonias de chinos que desde la época de la conquista, la colonia,
han venido asentándose ahí. Fíjate nomás México. México, pues yo he estado allá varias veces y uno va ahí a Monterrey y a otros sitios y ahí encuentra uno colonias chinas actuales, ¿no? Muy vigentes. Lo mismo en El Salvador, lo mismo en Nicaragua, para no hablar de Venezuela. Entonces, las colonias chinas están asentadas a lo largo de la costa pacífica, con otras que están en el centro del país o en el oriente de los países de aquí. No solamente están en el Pacífico. Tercero, recordemos que China es uno de los mercados más apetecidos que hay en el mundo. Ese mercado de más de 1.200, 1.300 millones de almas tiene unas características. El narcotráfico ha penetrado allá. Allá se ve el narcotráfico. El cuento chimbo ese de que es que los fusilan y los cuelgan, eso es chimbo. La realidad es que los chinos, la directiva china, la nomenclatura china del partido chino, Partido Comunista Chino, ve en el narcotráfico, en la cocaína, la gran oportunidad de hacer más dinero del que ellos puedan imaginarse. Y esto facilita de alguna manera que la tríada, esa organización milenaria que viene desde China, viene desde Taiwán, viene desde Hong Kong, pues se haya aposentado aquí de manera discreta y haya permitido que las Chinatown de todos estos países que yo he mencionado, pues funcionen como deben funcionar. De modo que en eso estamos ahora en América Latina, en Sudamérica, calculando muy bien a qué va a derivar esto. No me extrañaría que con el gobierno de Petro, perdón, con el gobierno de la nueva socialismo del siglo XX, no me extrañaría que los chinos tuvieran mayor poder aquí. Ok. Sí, no, es que, bueno, como se escuchaba ahí la sintonía, digo, bueno, voy a esperar para que apague lo que estaban entrando. Bueno, cosas de la grabación. Pero mira, esto que estás explicando del Chinatown, en Europa, en los Países Bajos, hay un Chinatown, por ejemplo. Y estuve, lo visité, y todo es de chinos. Todo es de chinos. Es decir, lo que estás diciendo que son silenciosos es verdad. Es verdad, y lo hemos visto a lo largo de ese imperialismo. O sea, porque ese imperialismo milenario chino se van infiltrando, eso lo sabes tú perfectamente. Los chinos saben jugar bien a moverse. Entonces, claro, tenemos los que les gusta atentar a lo bestia, como lo que has nombrado recientemente, el del Hezbollah, que van a lo loco, son kamikazes, pero luego los chinos, ¿qué papel crees? Vamos a entrar en la última fase, la última pregunta. Esta pregunta es de reflexión. Coronel John Marulanda, ¿crees que los chinos, es decir, la triada china que está en México, has nombrado México, ¿crees que va a ir a más? Su pretensión es quedarse con el poder que otros no ven. Adelante. Juan, yo sí creo, mire, una gran diferencia entre la mafia, tanto la europea, la italiana, como la latinoamericana, con la tríada china es que la mafia no busca el poder per se. La mafia busca enriquecerse, tener carros, trocas, como dicen en México, último modelo, mujeres siliconadas, etcétera, etcétera, etcétera. Los chinos trabajan a largo plazo y ellos buscan el poder. Más que buscar la satisfacción material inmediata, ellos anhelan poco a poco ir minando el poder en los diferentes países de América Latina. La famosa ruta de la seda, la nueva ruta de la seda de China, tiene su punto articular en América Latina, en Panamá, en donde vienen construyendo un nuevo puerto, vienen construyendo una cantidad de cosas nuevas, han instalado su banco ahí y desde Panamá, que está aquí a la vuelta de Colombia, en el Golfo de Morrosquillo, ahí en el Golfo de Urabá, Panamá, que era colombiano, entre otras cosas, pues irradia todo lo de los chinos en la región. ¿Qué es lo que hacen los chinos actualmente en la región? Prestar dinero a intereses muy bajos, ofreciendo infraestructura estratégica para cada país, carreteras, represas, todas estas cuestiones eléctricas, comunicaciones. Acuérdense que ellos están muy adelante frente a Estados Unidos con el G5, el 5G, perdón, el canal de comunicaciones. Ya tienen nombres en la Luna, están poco a poco ascendiendo como potencia global frente a los Estados Unidos. ¿Tienen problemas? Tienen problemas serios.
tienen problemas serios. Ellos tienen hasta el momento 2 portaaviones, están construyendo el tercero, mientras Estados Unidos tiene 12 portaaviones. Y eso, perdón, les garantiza que los norteamericanos pueden ejercer control sobre el estrecho de Taiwán, a raíz del último incidente en donde la señora Nancy Pelosi puso de los pelos de punta a todo el andamiaje chino frente a Taiwán. Entonces, si eso pasa por allá y estamos viendo a una China que está creciendo y aquí en América Latina está reemplazando a los Estados Unidos poco a poco, no con armamento, el armamento es ruso, lo que tenemos aquí. Aquí lo que tenemos son inversiones chinas, gran cantidad de economía china. ¿Qué está haciendo? Comprando la independencia de todos los países, comprando la autonomía de todos los países. Hasta Ecuador, en el gobierno de este señor Correa, se convirtió en un súbdito chino. Ahora están medio saliendo del problema. Entonces, eso es lo que estamos viendo de China como actor importante en América Latina. Quedan 3 potencias: Estados Unidos, Washington, que es nuestro norte geopolítico natural. Queda China, cuyo centro geopolítico está por allá en Beijing, al otro lado del mundo. Queda Rusia, cuyo centro geopolítico es Moscú, al otro lado del mundo. Y queda finalmente Irán, que tiene también su núcleo geopolítico en Teherán, más cerca de Beijing y de Moscú que de América Latina. La pregunta que nos hacemos es, ¿vamos a suspender nuestra dependencia, entre comillas, nuestra dependencia de Washington, que está a 6 horas de donde yo estoy en este momento, por cambiarlo por una dependencia de unos tipos que están al otro lado del mundo, 12 horas, 13 horas de vuelo sin parar? No tiene lógica geopolítica eso. De modo que en eso estamos, Juan. Pues es un planteamiento que lo vamos a continuar en otra entrevista. Y yo de verdad, bajo mi punto de vista de Juan Lancami Investigaciones para 101 UNISEG y Total News Agency, creemos que esta opinión de hoy va a despertar la curiosidad de aquellos que aman la geopolítica, sobre todo de gente que le echa en falta este tipo de programas, con libertad de expresión, estimado coronel John Marulanda, que independientemente hoy está aquí para hablar y ha hablado muy de cerca de ese panorama que está pasando en el mundo. Vemos cosas que los medios no quieren hacer, pero para eso traemos aquí a gente con esa reputación que pocos canales podrían lograr. Estimado coronel John Marulanda, de verdad que muchísimas gracias. Recomendamos desde el canal tus libros, Terrorismo en Colombia y el libro de la Yihad en Latinoamérica. La verdad que estaría bien que los libros estuvieran aquí en España, por lo menos para aquellos despiertos o curiosos que se documenten un poco, porque el problema es que sale la gente hablando y luego hay el problema de que los datos no son correctos. Me refiero a aquellos que se han dedicado a hacer, bueno, pues, panfletos, vender un discurso barato, porque hoy en día bueno, pues el modernismo ha roto muchas mentes que tenían cultura y tenemos que recuperar esa parte importante, la conciencia, y que la gente no pierda esas ganas de luchar por defender un territorio, una soberanía, que es el objetivo que tiene esta gente oscura. Yo le llamo la triada oscura, que son un grupo de gente que nos quieren robar nuestra soberanía, pero de todos los continentes, coronel. Así que, para ir finalizando, ¿algún apunte que quiera agregar para finalizar? Gracias. No, Juan, en primer lugar, agradecerte mucho el espacio que me has dado para explicar estos asuntos que no son fáciles de entender, son difíciles de explicar, pero que finalmente dan luz sobre unos problemas vigentes que tenemos en esta parte del mundo. Por supuesto, falta hacer un programa sobre cómo esta parte del mundo interactúa con otra parte del mundo. ¿Qué tiene que ver la guerra que está en el centro de Europa, entre Ucrania y Rusia, con lo que está pasando en América Latina? Ahí hay unos lazos comunicantes, unos vasos comunicantes que nosotros nos gustaría explicar. Agradecerte que me hayas tenido en cuenta y quedo a tu disposición para una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por estas grandes palabras
que has ofrecido ya para cerrar el programa. Y bueno, desde aquí, desde Juan Lancam Investigaciones, agradecemos tener gente que de verdad se prestan a hablar, que no tienen miedo, porque el miedo es lo que hay que quitarse, esa careta del miedo. Y por eso hacemos lo que hay que hacer, informar al pueblo. Así que muchísimas gracias y nos vemos en siguientes programas. Gracias a todos.